Hola, muy buenos días a los y las periodistas, a los medios de comunicación y a los compañeros y compañeras que nos ven y escuchan a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Frente Nacional Antiminero. Sean todos y todas bienvenidos a esta rueda de prensa virtual. Como Frente Nacional Antiminero nos convocamos hoy en un escenario crítico. Mientras el gobierno de Daniel Noboa acelera decretos y leyes económicas para entregar nuestros territorios al negocio extractivista, nosotros y nosotras estamos aquí para denunciar que la política de despojo minero viene de la mano con una estrategia sistemática de persecución a los defensores y defensoras de la naturaleza en el Ecuador. Por eso, por medio de esta rueda de prensa, queremos contarle al Ecuador que la criminalización de los y las defensoras es el costo oculto de leyes y normativas que benefician al capital transnacional sobre la soberanía territorial. Y para profundizar sobre todos estos temas, esta rueda de prensa se dividirá en tres momentos. En un primer momento, voceros y voceras del Frente Nacional Antiminero se pronunciarán sobre el contexto de criminalización de los defensores y las defensoras del agua y el territorio a nivel nacional. En un segundo momento, nuestros compañeros harán el lanzamiento oficial de la campaña Sin Defensores No Hay Derechos y en ese marco también harán la presentación de nuestra página web. Y en un tercer momento daremos paso a las preguntas de la prensa. Defender el agua, defender la vida, no es un delito, aunque hoy en Ecuador se pretenda castigarlo como tal. Queremos que conozcan no solamente las cifras, sino también los rostros y las historias de nuestros compañeros y compañeras perseguidos. Vamos a empezar entonces con el primer momento de intervenciones. Y para ello, damos la bienvenida a nuestro compañero Luis Jacobo Corral. Él es economista, investigador, académico, crítico de la minería industrial. Ha acompañado durante varios años distintos procesos de resistencia en la cordillera del Cóndor con la nación Shuar y es también integrante del Frente Nacional Antiminero. Muchas gracias por estar aquí, querido Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Sisa. Efectivamente, desde hace aproximadamente 20 años estoy activando varios procesos de lucha y por eso tengo una memoria sobre este proceso de despojo minero que en el Ecuador, desde las primeras formulaciones de la ley minera, ha pretendido precisamente instaurarse en el país a través de un proceso sumamente agresivo. Entonces, lo primero que habría que decir es que este proceso de intentar convertir al Ecuador en un país megaminero data por lo menos de la década de los 90, de finales de la década de los 80 y de inicios de la década de los 90, y ha sido enfrentado por procesos de resistencia muy activos, muy importantes por parte de campesinos e indígenas a lo largo y ancho del país. Y esto ha sido también objeto de criminalización, ha sido objeto de persecución en varios momentos. No es algo inédito, no es algo nuevo. Sin embargo, en el momento actual se prefigura efectivamente un proceso con algunos matices muy complejos sobre los cuales hablaremos a continuación. El Frente Nacional Antiminero es una articulación de pueblos en lucha, de pueblos campesinos y pueblos indígenas en lucha, que se forja en el año 2021 y efectivamente, en este año, en el año 2000, en el año anterior y en el año actual, hemos sido objetos de persecución judicial y hemos sido objetos de criminalización y de persecución. Entonces, creo que es importante decir dos elementos de contexto y hablar un poco de la particularidad forma de persecución que se está dando en este momento actual. Como elementos de contexto, básicamente tenemos un régimen de concesiones mineras abiertamente neoliberal
que entrega concesiones mineras sobre cualquier zona territorial, afectando las fuentes de agua, las zonas declaradas por los municipios como zonas de recarga hídrica, pueblos y nacionalidades indígenas, y prácticamente todo el conjunto de concesiones mineras en el país que afecta en términos de la minería metálica, afecta al 7.8% del territorio nacional. Todas ellas son concesiones ilegales. El proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte, que son los proyectos emblemáticos, están generando procesos muy violentos de despojo y de contaminación, y es el espejo sobre el cual podemos de alguna manera advertir que gran parte de las subcuencas, microcuencas del país serán afectadas. Eh, este proceso violento de despojo ha sido enfrentado por poblaciones locales y regionales y desde el 2021 a través de esta articulación nacional. Este año en particular, el año anterior en particular, efectivamente se ha dado un patrón sistemático de persecución que incluyen algunos aspectos, espionaje político. Nuestros nombres aparecen en chat y documentos filtrados de inteligencia policial donde se planifican operativos de seguimiento y amedrentamiento contra líderes sociales. Acoso financiero, 16 dirigentes del Frente Nacional Antiminero sufrieron congelamiento de cuentas y bloqueos arbitrarios sin debido proceso, utilizando de forma discrecional la ley de integridad pública. Esto en el marco de la persecución a 60 dirigentes. Eso quiere decir que de 60 dirigentes perseguidos aproximadamente, un cuarto de ellos son de las organizaciones sociales vinculadas con el Frente. Hay una judicialización masiva, de la cual vamos a hablar más adelante, pero cerca de 200 personas campesinas, indígenas, defensores, enfrentan procesos por terrorismo, crimen organizado o financiamiento del terrorismo. Hay una legislación punitiva, la ley de transparencia social convierte la disidencia en infracción, criminalizando a toda organización que cuestione los supuestos proyectos mineros legales, estigmatización mediática de empresas como Curi Mining y figuras públicas cercanas al poder, ¿no? A través de ellas se difunden acusaciones temerarias que vinculan al Frente Nacional con actividades ilegales. Eh, y luego estas declaraciones son reproducidas por voceros oficiales y luego por Fiscalía General. Hay una represión territorial brutal en algunas regiones del país que han enfrentado este proyecto, como las naves Palo Quemado, Nabón. Y finalmente, algo que nos preocupa mucho y que se evidencia en la formulación de este proyecto de ley urgente, ¿no es cierto?, que es la captura del Estado por parte de grupos privados oligárquicos como el grupo Novis, ¿no?, que tiene intereses en el proyecto minero y que muestra claramente un patrón de tráfico de influencias y subordinación de estos intereses públicos nacionales a estos intereses privados. En ese contexto, efectivamente, estamos siendo criminalizados, soy criminalizado y a pesar de ello no nos callamos y exigimos ahora en el contexto actual del día de hoy, cuando se está debatiendo la ley, eh, una ley que modificará, una ley con carácter urgente que modificará la ley minera, ¿no es cierto? Estamos exigiendo su archivo inmediato, puesto que efectivamente es un mecanismo más de los que ya existen para configurar un escenario, para ampliar las concesiones mineras. Pensamos en entre un 12 por ciento adicional, lo que significará que aproximadamente un 20% del territorio nacional podría ser concesionado. Esto es prácticamente de acuerdo a los proyectos de prospección minera financiados por el BID en los últimos años y que han hecho que sobrevuelen helicópteros en el territorio nacional prácticamente toda la cordillera oriental y todas las provincias de Zamora y Loja, posiblemente las próximas afectadas por estos concesionamientos mineros. No nos callamos, exigimos el archivo de la ley y con este rueda de prensa vamos a lanzar también oficialmente la campaña Sin defensores no hay derechos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, querido Luis. Y bueno, para continuar con este diálogo, a continuación vamos a escuchar la intervención de nuestro compañero Juan Carlos Carvajal. Él es ganadero, agricultor y productor de panela orgánica de la parroquia Las Pampas. Ha sido dirigente de su territorio desde el año 2018 hasta la actualidad y él es otro de los defensores de la naturaleza y el territorio que tiene el país. Bienvenido, Juan Carlos. Adelante.
Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras, estimados medios de comunicación que se han dado cita a esta rueda de prensa. Para mí es un gusto poder participar y estar dando nuestra voz desde nuestros territorios, en este contexto de la lucha social que se viene. Con todos y todas tengan ustedes una bienvenida. Estimados compañeros, no es justo llamarle a un campesino terrorista. No es justo llamarle a un campesino delincuente. Nosotros simplemente estamos defendiendo lo que las autoridades de turno deberían hacerlo. Pero sin embargo, se han tomado por criminalizarnos a muchos defensores a nivel nacional, muchísimos. En el subtrópico de Cotopaxi tenemos más de 161 casos de criminalización, ha sido denominada como banda delictiva acá al subtrópico de Cotopaxi, las naves, Cuenca, el parte del norte del país, en Amazonía, montón de compañeros criminalizados por simplemente defender nuestro territorio, defender nuestras fuentes hídricas, defender una soberanía alimentaria que nace desde nuestros campos, que nace desde acá, desde el campo ecuatoriano. Por eso hoy levantamos nuestra voz firme y decimos al señor Daniel Noboa, responsabilizamos directamente al señor Daniel Noboa de lo que nos pueda pasar a cada uno de nosotros, los dirigentes que estamos siendo perseguidos, torturados por varios asuntos penales, denuncias penales en contra de campesinos que no tenemos nada que ver con grupos organizados. Nosotros simplemente defendemos lo que es nuestro, defendemos nuestra tierra, defendemos nuestro hábitat y por eso nos quieren callar. Es por eso que nos han querido callar muchas veces, pero estaremos firmes, como le digo, estaremos rectos a no bajar la guardia en nuestros territorios. Hoy se viene una arremetida bastante fuerte con el nuevo proyecto de ley. Pero aquí estaremos dando la cara y si hay que morir peleando por defender nuestros territorios, así lo haremos, porque estas denuncias no nos van a bajar, estas denuncias no nos van a callar, más bien nos hacen sentir fuertes, nos hacen sentir halagados porque estamos topando los bolsillos del señor Noboa, que es uno de los más millonarios de aquí. Muchísimas gracias por esta apertura a todos los medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias por tu intervención, Juan Carlos. Y en estos momentos vamos a escuchar a nuestro compañero Patricio Mesa. Él es biólogo, académico, luchador social y defensor de la naturaleza. Nacido en Cotacachi, pero radicado en Amazonía, desde donde ha acompañado varios procesos de defensa territorial frente a distintos proyectos extractivistas. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por la apertura. Un saludo también a todos los medios de comunicación y a las personas, compañeros, compañeras que están viendo esta rueda de prensa y personas en general. Si en realidad existe un proceso de criminalización de la protesta social de los defensores de la vida, personas que defendemos el agua, el territorio, los derechos colectivos, humanos, los derechos de la naturaleza. Recordemos que el Ecuador es un país mega diverso, ¿no? Tiene un potencial impresionante en cuanto a ecosistemas, ¿no? Podría ser utilizado para fomentar el ecoturismo, por ejemplo, ¿no? O el turismo de aventura o el turismo más especializado en temas científicos. No tiene también una serie de pisos agroecológicos que se podrían generar mucha producción de alimentos para consumo interno como soberanía alimentaria, pero también para exportar. No tiene un potencial, no es un país mega minero, ¿no? No, lo que pretenden hacer es convertir al país en una mina, ¿no? El país es muy pequeño además y pretenden hacer 9 minas, entonces quieren hacer del país una mina que genere recursos a través de la explotación y la extracción intensiva, masiva, en este caso, de minerales, ¿no? Sabemos también que están haciendo la prospección, no queremos también dar a conocer esto a través de sobrevuelos de helicópteros, están haciendo una prospección y se han encontrado tierras raras en la Amazonía Norte, ¿no? Incluso, y justamente se vieron un acuerdo con Estados Unidos en cuanto a la extracción de tierras raras.
Entonces vemos que están haciendo del Ecuador un país mega minero y que su principal fuente de ingreso económico sea el extractivismo, la minería. Ya tenemos una experiencia con el petróleo, justamente en la Amazonía Norte, que ha dejado más bien destrucción, ¿no? Quieren hacer lo mismo con la minería, que igual tenemos experiencias, que ya se mencionó, en el sur del país con Fruta del Norte y Mirador. Frente a esta defensa de este territorio, de estos ecosistemas, de estas nacionalidades indígenas, pueblos campesinos, de esta producción agropecuaria, existe digamos, de manera sistemática, existe un proceso de penalización, de judicialización de los defensores de la vida, ¿no? Hoy con nuevos matices asoma esta figura de asfixia financiera, es decir, nos bloquean las cuentas, nos bloquearon sin notificación, sin previo aviso, sin cumplir con el debido proceso. Yo particularmente me di cuenta del bloqueo cuando quise hacer una transferencia, un pago y no pude hacerlo, ¿no? Eso nos deja fuera del sistema financiero. Eso es una violación al derecho como ciudadanos. Tenemos derecho a ser parte de un sistema financiero y nos dejan sin este derecho, ¿no? Y claro, ¿y eso qué hacen? No podemos pagar alimentación, no podemos pagar el arriendo, los servicios básicos, internet, planes celulares, entre otros temas que se hacen a través de este sistema financiero, de las transferencias, ¿no? Básicamente estamos ya en ese modelo, digámoslo, en la actualidad, ¿no? Entonces hay una exclusión financiera con el cierre de las cuentas. Y es importante decirlo eso. Insistimos que ya se lo mencionó, 61 personas que fuimos judicializadas en un primer momento con el delito de enriquecimiento ilícito privado, ¿no? No justificado, ¿no? Este enriquecimiento privado no justificado, hemos pasado ya varias audiencias o digamos un trámite, ¿no? De notificaciones en la fiscalía, perdón, y no han tenido, digamos, razones o motivos para poder avanzar en el caso, ¿no? En el caso del cierre de las cuentas, me confundí con eso. En el caso del cierre de las cuentas, tuvimos ya una audiencia para rever las medidas y en esta audiencia de reversión de medidas en cuanto al cierre de las cuentas, el juez que nos cerró las cuentas de primera instancia fue quien pidió que se nos vuelva a abrir, ¿no? Que no existían razones o motivos o, digamos, suficientes medios de convicción para el cierre de las cuentas, se nos activaron. El otro proceso de criminalización del enriquecimiento privado continúa, ¿no? Está ahí en la fiscalía. Asimismo, estamos cerca de 40 personas, 38 personas con el delito de terror y financiación al terrorismo, que de igual forma estamos ahorita en un proceso de investigación previa, están buscando indicios para avanzar. Y de estas personas, ¿no? Que yo le había mencionado anteriormente, otro compañero Lucho, 16 somos parte del frente, ¿no? Y un dato también curioso es que 10 personas de este grupo, digamos, de cerca de 100 personas, están cerrados, o estamos cerrados las cuentas definitivamente en la banca privada, ¿no? Es decir, hay una alianza entre la banca privada con el gobierno para excluirnos de este sistema financiero y prácticamente no tenemos ahora acceso a cuentas en los bancos, ¿no? Sobre todo en el banco del Pichincha, principalmente. Bueno, y en la actualidad se pretende aprobar este proyecto de ley orgánica de fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. Lo que pretende es violentar, digamos, los derechos que se tienen, los derechos de la naturaleza, los derechos de la consulta previa, el derecho al agua. Recordemos que las ciudades, las grandes ciudades, y el pueblo en general, pero las grandes ciudades cogen el agua de los páramos. Y ahorita lo que se pretende es ampliar la minería hacia la zona de páramos y hacia la zona de la cordillera oriental, lo que tenemos entendido. Entonces, es un proyecto que va a acabar con los derechos, la vida, la naturaleza. Y lo que nos preocupa también es el uso de las Fuerzas Armadas para dar seguridad a las empresas, ¿no? Ya se pretende militarizar los territorios y que las Fuerzas Armadas actúen como guardia privada de las empresas. Frente a ello, ¿no es cierto? Nosotros pedimos, ¿no es cierto?, a los asambleístas que tengan conciencia, que puedan pensar en un Ecuador con el potencial que tiene en cuanto a la biodiversidad, a la producción, ¿no? Que puedan ser consecuentes con su país, con el pueblo que les eligió, ¿no? Que puedan archivar este proyecto de ley, que no den paso, porque sería la muerte, el holocausto para el Ecuador, ¿no? Y de nuestra parte vamos a seguir defendiendo, vamos a hacer uso de nuestro derecho a la resistencia
y seguiremos defendiendo los territorios, defendiendo la vida, el agua, la memoria, la semilla. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por esta intervención. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Miriam Quesada. Ella es agricultora, productora y defensora de la naturaleza en Nabón. Impulsó el proceso de articulación de las juntas de agua que conformaron el gobierno comunitario del agua en el Azuay. Es defensora de los páramos de Cerro, El Mozo y el Valle de Chincata. Bienvenida, querida Miriam. Un saludo cordial a todos los compañeros, a los medios de comunicación, por darnos esta apertura en este momento. Mi nombre es Miriam Quesada, soy miembro del colectivo de lucha y defensa por el agua y la vida del Cerro El Mozo en el Cantón Nabón de la provincia de La Suay. Esto ha hecho que defendamos nuestros territorios, nuestra naturaleza, nuestra agua, nuestra vida. Aquí nació este colectivo desde el año 2017, en la que desde ese momento hemos hecho eco de resistencia y soy una de las criminalizadas por estar luchando por la vida de todos. A la vez, dentro de este colectivo se ha tocado luchar para que no se dé la apertura de la explotación en el Cerro El Mozo, en la parroquia Cochapata del Cantón Nabón. A la vez, hemos tratado de defender lo que es en la parte alta, donde que se ha postulado 55.000 hectáreas en las provincias de Azuay, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, que también nos afecta al Cantón Nabón, a la zona donde nosotros somos productores de la zona, en donde tenemos varias asociaciones en donde sacamos la producción hacia las grandes ciudades y alimentamos. Esto ha hecho de que nosotros tengamos esa fuerza como campesinos desde el sector campesino. Hemos también, sí, he formado parte del gobierno comunitario del agua con la zona campesina, en articulación también con los grupos de la campesinos e indígenas de la provincia de La Suay, en donde hemos venido trabajando conjuntamente en esta lucha, en esta defensa. Pero esta criminalización ha sido el motivo de que ha afectado directamente en lo personal y en lo social, en lo económico, en lo familiar, en donde por el hecho de defender nuestra vida, nuestra soberanía alimentaria, en donde defendemos realmente la vida, a que no se dé la explotación minera en nuestras zonas de páramo, donde vienen y vierten el agua para todos los campesinos de la zona. Esto ponemos en conocimiento que hemos sido perseguidos, criminalizados, hemos sido objetos de una persecución política, digamos así, por este gobierno de Daniel Noboa, en donde es mezquino de sus intereses personales. Con esto quiero decir también que nosotros defenderemos nuestra soberanía. No somos nosotros criminales, no somos terroristas, somos unos defensores de la vida, en donde nos caracterizamos por ser un país mega diverso, no mega minero. Y con esto solicitamos ese archivo de la ley, que por medio de esas leyes nos quieren intimidar, nos quieren tenernos a nosotros criminalizados para que no alcemos la voz, pero no nos cansaremos. Estamos aquí para seguir defendiendo la vida en nuestros territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y bueno, vamos a finalizar este primer momento con la intervención de nuestro compañero Benjamín Macas. Él es académico, luchador social, defensor del agua y los páramos, es crítico del capitalismo y de la modernidad. Fue recientemente reconocido por el municipio de Loja por su labor en defensa del territorio y por la defensa de los páramos en el sur. Bienvenido, Benjamín.
No está activado el micrófono, Benjamín. Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy buenos días, Benjamín Macas. Actualmente soy un criminalizado por defender la naturaleza. Y quiero denunciar que en Ecuador nos encontramos ante un paquete de reformas que podemos caracterizar como un desvío de poder conforme se ha expuesto, que se corresponde a su vez a un desvío de futuro del Ecuador, de un país plurinacional y pluricultural y mega biodiverso, a un país arrasado por la mega minería metálica. Para ello se está legislando, para anular el rol regulador del Estado a través de la Constitución y leyes, por un Estado administrador de los intereses de grandes capitales transnacionales. Hoy nuestro llamado es a exigir la votación en la Asamblea por el archivo de la Ley de Fortalecimiento Minero que en unas pocas horas va a votación en la Asamblea Nacional. A exigir desde todos los sectores sociales a las instancias gubernamentales a que paren la persecución política y criminalización a integrantes del Frente Nacional Antiminero y a dirigentes y organizaciones sociales en el país. Nuestro llamado es a la unidad de todos los sectores indígenas, campesinos, trabajadores urbanos, mujeres, ambientalistas, gremios, profesionales, a la unidad, a conjuntar fuerzas para superar este tiempo, este tramo histórico oscuro que estamos atravesando en el país. Y finalmente, nuestro llamado es a la solidaridad internacional de organismos de derechos humanos, Naciones Unidas, movimientos sociales internacionales, a unirse al llamado a que paren la criminalización a defensores de la naturaleza en el Ecuador. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, querido Benjamín. Gracias a los voceros y voceras del Frente Nacional Antiminero por esta primera intervención. Frente al intento de silenciarnos con procesos judiciales, nosotros y nosotras respondemos con unidad, resistencia y visibilidad. A continuación, damos la bienvenida a nuestro compañero Kevin Zúñiga. Él es comunicador comunitario, quien hará la presentación de la página web del Frente Nacional Antiminero, así como de la campaña Sin Defensores No Hay Derechos. Esta es una iniciativa para recordar que si se apaga la voz de quienes cuidan la naturaleza, perdemos todos. Adelante, Kevin, bienvenido. Muchas gracias, Isa, y saludos a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Justamente hoy hemos decidido hacer pública esta problemática que no es nueva. El tema de la criminalización viene desde hace muchos años atrás y los diferentes gobiernos de turno justamente han pretendido acallar estas resistencias, acallar esta lucha en defensa del agua y la vida. Y justamente es a través de la comunicación que justamente el poder corporativo minero, en complicidad con los gobiernos de turno, han creado estos relatos para estigmatizar la lucha, para deslegitimar esta lucha y también para criminalizar. Eh, los medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación son cómplices de este proceso de criminalización que estamos atravesando en este momento en el Frente Nacional Antiminero y por eso justamente hemos visto en la comunicación una herramienta más de lucha para poder justamente contrarrestar estas narrativas maliciosas y malintencionadas em, que responden justamente al guión escrito por la Cámara de Minería del Ecuador y también por el Fondo Monetario Internacional y las grandes capitales transnacionales que en este momento pretenden invadir los territorios. Es por eso que justamente el día de hoy, también en esta rueda de prensa, queremos hacer el lanzamiento oficial de nuestra página web. Es una herramienta más, una plataforma más de lucha desde el Frente Nacional Antiminero. Justamente
en este momento estamos proyectando. Esta es, digamos, desde el Frente Nacional Antiminero, justamente hemos visto la necesidad de visibilizar estas luchas que de pronto hace unos años parecían luchas aisladas, luchas lejanas para las ciudades, pero hoy justamente desde el Frente hemos puesto mucho esfuerzo también para que estas luchas se visibilicen y formen parte también de la agenda pública del debate nacional para poder visibilizar esta problemática. Así que, bueno, desde el Frente Nacional Antiminero, este día justamente vamos a lanzar nuestra página web, que la pueden ver en este momento. La página web se llama frenteantiminero.com. Es un espacio donde nosotros vamos a estar de hoy en adelante justamente compartiendo nuestras luchas, visibilizando nuestras luchas de los diferentes territorios que están afectados por la megaminería, por la minería ilegal, ¿no es cierto? Por las diferentes mafias corporativas que están azotando y devastando nuestros territorios. Eh, Ustedes pueden ver aquí, pueden ingresar desde este momento ya a la página web y también al mismo tiempo queremos hacer público el lanzamiento oficial de la campaña Sin Defensores No Hay Derechos. Justamente es una iniciativa para poder visibilizar esta problemática por la cual nos encontramos en esta rueda de prensa, ¿no es cierto? Es una campaña para poder visibilizar las luchas, pero también para poner un rostro a las personas que el gobierno está llamando terroristas, que está llamando delincuentes organizados. ¿No es cierto? Somos nosotros, somos compañeros y compañeras de todo el Ecuador que estamos defendiendo nuestros territorios. Eh, a través de esta campaña, justamente vamos a darle rostro a las personas, a los 16 compañeros y compañeras que en este momento están enfrentando judicialización, ¿no es cierto? Que están siendo investigados por la Fiscalía para demostrar que somos compañeros y compañeras, ciudadanos de este país, que somos trabajadores del campo y la ciudad, que hemos decidido justamente defender los territorios. En este espacio, en este apartado de Sin Defensores No Hay Derechos, ustedes podrán tener más información justamente sobre esta problemática, sobre esta estocada final, ¿no es cierto? Esta estocada última por la criminalización que enfrentamos, ¿no es cierto?, desde el Frente Nacional Antiminero, así que aquí también podrán ver unas pequeñas biografías de nuestros compañeros que están en este momento criminalizados, podrán ver sus historias de vida, sí, y también podrán tener acceso a diferentes insumos de comunicación para poder conocer más sobre esta situación que estamos atravesando. Así que les invitamos a visitar esta página, a conocerla, a compartirla y también a conocer más sobre esta lucha, ¿no es cierto?, que impulsamos desde el Frente Nacional Antiminero, pero también desde las diferentes organizaciones populares, desde los diferentes organizaciones defensoras de derechos en el país. Recordemos que en este último proceso de criminalización son 60 personas entre dirigentes, académicos, defensores de la naturaleza que están siendo criminalizadas por el gobierno de Daniel Noboa. Así que nuestra apuesta es justamente no callar, sino al contrario, seguir elevando la voz, seguir compartiendo estas luchas y finalmente lograr nuestro objetivo, que justamente es liberar al Ecuador de la amenaza minera. Eh, Nada más decirles a los compañeros y compañeras periodistas que nos están acompañando que vamos a compartir de igual forma un boletín de prensa, fotografías y también una grabación de esta rueda de prensa para que puedan también dar cobertura desde los diferentes espacios. Muchas gracias, compas. Muy bien, muchas gracias, querido Kevin. Sin duda, un trabajo comunicacional bastante valioso, justamente para poder desmontar la narrativa oficial de criminalización a los defensores y defensoras de la naturaleza en el país. Muy bien, dicho todo esto, vamos a dar paso a nuestro tercer momento y por eso queremos abrir este espacio para que los medios de comunicación, para que los periodistas profundicen en los pronunciamientos y denuncias presentadas por parte de nuestros voceros y voceras
Entonces, estamos listos para sus preguntas sobre el contexto de la expansión minera, los casos de criminalización, la situación en los territorios y el alcance de nuestra campaña. Por favor, para quien desee intervenir, si nos puede ayudar también con su nombre y el medio de comunicación para iniciar. Muy bien, adelante compañeros de Revista Crisis. Buenos días, con todas. En este contexto, el 4 de febrero, Ecuador firmó con Estados Unidos un compromiso de explotación de tierras raras por medio de la canciller Sonnenfeld, ¿no es cierto? En un contexto en el que la doctrina Monroe vuelve a colocar a las Américas como su región de influencia. Y también el gobierno nacional anunció que van a abrir una oficina de Palantir en Cuenca, que justamente está dentro de los territorios que están siendo amenazados por la megaminería. Entonces, se manda una ley de minas que se enmarca en la transformación de la estructura del derecho del país para facilitar la acumulación de capitales eh, transnacionales con sus testaferros nacionales, que inclusive está ahí la familia del mismo presidente. Entonces, en este contexto que avisora que va a haber una radicalización de la persecución en contra de defensores y defensoras del territorio, ¿qué mensaje les podemos dar a los trabajadores y trabajadoras de la ciudad para que se articulen a esta defensa de los derechos en un contexto en el que la megaminería se evidencia mucho más agresiva en los territorios, pero que afecta a toda la población, poniendo en riesgo inclusive fuentes de agua y soberanía alimentaria? Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Revista Crisis. Por favor, a nuestros voceros o voceras que quisieran justamente dar respuesta a esta interrogante. Luis. Luis pidió la palabra. No se te escucha, Luis. ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? ¿Aló? Ahora sí. Efectivamente, como señala la compañera de Revista Crisis, es importante entender esta encrucijada en la cual se encuentra el país. No se puede comprender definitivamente esta encrucijada al margen del colapso ambiental planetario y de un nuevo ciclo de disputa por los recursos estratégicos, ¿no es cierto? En el medio del llamado del proceso de descarbonización de las economías del norte global, presentado como transición ecológica, pero sostenido en una lógica de acumulación por despojo más intensa, los países del sur se han convertido en territorios de sacrificio para garantizar el suministro de minerales críticos. Y en ese marco, Estados Unidos, en un momento de pérdida de hegemonía económica y de competencia geopolítica con China, ha intensificado, diríamos, su ofensiva sobre América Latina. Entre el 2023, 2024 y 2025, Ecuador firmó acuerdos de cooperación militar que abren la puerta a la presencia permanente de tropas militares, tecnología y control logístico sobre espacio aéreo, hídrico y terrestre. A pesar de que se perdió en la consulta popular, estos acuerdos de cooperación militar están en plena vigencia y efectivamente a ellos se debe sumar el asedio militar sobre Venezuela, ¿no? Sobre Colombia y esta última firma por el acceso a minerales críticos que firmó la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, la ley esta de minera se inscribe dentro de los dictámenes de la geopolítica mundial decididos en Washington y entonces no nos sorprendería que efectivamente con el anuncio del catastro minero para minería mediana y a gran escala, precisamente sean estos intereses geopolíticos los que se privilegian con este gobierno de Daniel Noboa. En una situación muy crítica la que vive el país. Y entonces nuestro mensaje efectivamente es a que todos unamos fuerza para evitar que este nuevo momento de saqueo sobre nuestros recursos se pueda concretar.
Está muy bien la precisión de revista Crisis, estamos en un momento geopolítico muy complejo y es eso lo que de alguna manera explica en gran parte las decisiones que se pretenden desplegar desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional. Ujú. Muy bien, compa Luis. Damos paso también a la siguiente intervención de parte de algún periodista o medio de comunicación que quiera externalizar su pregunta. Rocío León está levantando la mano. Fidel, no te escuchamos. Ahí se me escucha. Ahí, Sí, aló. Ya. Bueno, buenos días, compañeros. Primero quería saludarles a todos y todas y tengo dos preguntas fundamentales. Primero, el nivel de afectación de la ya extendida minería a nivel regional, a nivel de la Amazonía fundamentalmente, y ahora ya a nivel de la sierra hacia la cuenca del río Guayas, fundamentalmente en la zona de Pampas. ¿Cómo está afectando tanto el sistema de salud de los comuneros río abajo, que un poco Miriam Quesada ya nos comentaba? Y en segundo lugar, cómo se podría establecer una acción regional, entendiendo que las aguas amazónicas, las aguas del Amazonas ecuatoriano, terminan desembocando también en el río Amazonas, por ende van arrastrando hay todo un sistema hídrico que arrastra la contaminación de la minería y termina afectando tanto al sector peruano, de la Amazonía peruana, como al sector de la Amazonía brasilera en este contexto, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. compañeros, compañeras, por favor, ¿quién podría? Muy bien, Patricio. ¿Podrías activar tu micrófono, Patricio? Estoy en eso ya. Un poco Muy bien, complejo te el escuchamos. micrófono. Ya, sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, sí, la minería que se ha dado acá en la Amazonía, específicamente, ha sido una minería que ha arrasado con las zonas de ríos, digamos, es una minería aluvial, pluvial, que pretende, ¿no es cierto?, arrasar con todas las orillas, ¿no? Es una minería expansiva a cielo abierto que se mete kilómetros de las orillas de los ríos, de los cauces de los ríos, y eso hace que se destruya el cauce natural. Lo que ocasiona es grandes este, fenómenos naturales, crecimientos y inundaciones en las zonas, ¿no? Acá en la zona del Napo, sobre todo, ha existido ya inundaciones terribles por el crecimiento de los ríos, del Catunyaco, el Anzu, el mismo río Napo. Es porque ya han perdido su cobertura, digamos, vegetal, han perdido sus sedimentos naturales, sus rocas, ¿no? Y solamente son como canales. Entonces, eso hace que haya un impacto súper fuerte. De la misma forma, hay ya estudios que se han hecho a través de universidades, como la Universidad de San Francisco, en donde se ha tomado muestras de compañeros y compañeras y hay presencia de mercurio, ¿no es cierto?, en muestras de sangre, cabello y orina, en comunidades. Son 10 comunidades que están a lo largo del Catuyacu y el Napo, ¿no?, que toman muestras cada 10 kilómetros, 10 comunidades. Entonces vemos que ya existe la presencia de mercurio en los ríos y también en los productos que se consumen, ¿no? El Napo, de ser una provincia turística con un potencial impresionante en cuanto a atractivos turísticos, dejó de serlo ya. O sea, ahora la gente tiene temor de meterse a un río, tenemos temor de meternos a un río,
tenemos miedo de comer humaito porque puede estar contaminado, ¿no? Y la minería no es que ha dejado grandes réditos económicos a la ciudad del Tena, al cantón o a la provincia del Napo, ¿no? O al país, ¿no? Más bien ha generado destrucción. O sea, vos ves las condiciones de vida con las que pasan las comunidades donde se hace la minería, son precarias, son precarizadas. O sea, no han mejorado su condición de vida, al contrario, ¿no? Tienen digamos, un riesgo laboral, ¿no? Porque es una actividad de alto riesgo, ¿no? Mucho mayor, ¿no? Contaminación además de sus alimentos. Entonces vemos que sí es un problema, ¿no? No es solamente de sacar recursos y venderlos y tener dinero, no, no, no es así. Hay un problema de fondo, que es la salud humana, la salud de los alimentos, de las especies, de los bosques, de los ecosistemas, y que de alguna manera están transformando esta forma tradicional de hacer agricultura, ¿no? El Napo impresionantemente, igual que toda la Amazonía, en las riberas de los ríos, en las playas, en las islas, son las zonas más productivas. No se han acabado eso ya, han arrasado con la minería y el tema turístico, que son actividades tradicionales, están cambiando por esta actividad, digamos, minera que genera una contaminación. ¿Se ha pensado en hacer acciones conjuntas? Claro que sí, con otros países, ¿no? Sobre todo en la zona de la costa. Hay una experiencia muy valiosa en la zona tumbesina, ¿no? Alrededor de los ríos que van de acá de la provincia del Oro, de Loja, que van para la zona de Tumbes y que se ha generado también contaminación, ¿no? Entonces, existen, sí, alianzas, fortalezas entre países, estamos generando esas condiciones para poder hacer una demanda en conjunto, ¿no? Eso podría ser. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Vamos a dar la palabra a la compañera Rocío León. Rocío, tu nombre también para que te presentes nuevamente y el medio al que representas. Buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Bueno, soy Rocío León del canal Ali TV de acá, de la provincia de Napo, de la ciudad de Tena. He estado escuchando toda la intervención específicamente, pero me llama mucho la atención. Hablamos de un frente minero, pero la Amazonía no está considerada ahí, un frente minero antimineros, ¿no? Pero no está considerada ahí ningún representante de acá de la Amazonía en lo que tiene que ver a la provincia de Napo. Napo es prácticamente está siendo devastada por la minería, pero no vemos ningún colectivo. Acá tenemos colectivos en defensa de la naturaleza que vienen trabajando por el tema de la minería, los mineros ilegales. No están considerados en esta rueda de prensa. No sé si no ha habido ningún acuerdo o algún acercamiento con ellos. Más bien lo que yo estoy viendo, y estaba revisando la página también que ustedes acaban de lanzar en la web. Hablamos de un frente antiminero, pero específicamente son más de las personas que están perseguidas políticas. Entonces, sí me llama mucho la atención. Hablo por mi provincia, por Napo, de que no vemos nada de información de Napo específicamente, de la provincia, de la Amazonía en sí. Eso, y si hablamos de un frente antiminero también, ¿qué acciones o qué es lo que se está haciendo por la minería? No solo de lo que es Imbabura, de Loja, de Cuenca, de otras provincias, sino de la Amazonía específicamente. Gracias. Gracias, compañera. Patricio, te escuchamos. Gracias por la inquietud, ¿no? Aquí estamos de algunos compañeros de la provincia del Napo y justamente vivo en la ciudad del Tena. Estamos trabajando con todos los colectivos, ¿no? La FUEN es parte del frente, Ama la Vida, Napo Ama la Vida con el Pepe, con alguna gente son parte de acá. E incluso el encuentro anual del frente se hizo en el Catuyacu, ¿no? En Cando, cerca de Alucus, en Ungara Locha, y se hizo el encuentro anual. Estuvimos todos los que estábamos aquí, más otros compañeros, se pudo avanzar. Entonces sí existe, digamos, una preocupación en cuanto al tema de lo que sucede en la Amazonía, pero esta es una integración nacional, ¿no es cierto? Aquí vemos compañeros que estamos
todos los sectores y que pretendemos hacer una plataforma, una alianza para juntarnos y pelear de manera, digamos, junta, ¿no? A nivel nacional. Eso es lo que podría decir. No, el NAPO está considerado, claro que sí, se ha hecho varias acciones aquí en la provincia, marchas, hemos coordinado, ¿no? Con los dirigentes, ¿no? Y con los colectivos de acá, Napo Resiste, Mala Vida, Ríos Libres, eh, Napo Runamish, todos los colectivos que hay acá, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido. Muchas gracias, Patricio. Vamos a entonces a dar la intervención al compañero o a compañera. Estaba alzando la mano Lilia, a la compañera Lilia. No sé si nos escucha. Si podrías, por favor, presentarte y mencionarnos de qué medio de comunicación vienes. Ya no está. Muy bien, entonces vamos a dar paso también a otra intervención, Producción Fresh TV. Estoy mirando ahora mismo en la pantalla, compañero o compañera, si se puede presentar. Hola, muy buenas, ¿se me escucha? Sí. Vale, estupendo. Muy buenas, les saludo desde Barcelona. Mi nombre es Henry Chica, soy periodista independiente y TikToker también. Ahora mismo estoy transmitiendo por TikTok y tengo una pregunta desde el chat mismo. La mayoría de la gente que está conmigo en los directos es inmigrante y es una pregunta generalizada que quieren saber cómo pueden ayudar ellos desde el extranjero a toda esta lucha. ¿Cómo pueden aportar ellos? Es lo que necesitan, si les pueden decir. En la web hay algo de información sobre esto. Eso es todo. Ujú. Muchas gracias, compañero. Luis, de pronto, si podrías comentar. ¿Puedes activar tu micro? Compa Benjamín. La pregunta es, ¿cómo pueden ayudar, cómo pueden aportar desde el exterior, desde el extranjero a la lucha del Frente Nacional Antiminero? Muy bien, Benjamín. ¿Puedes activar tu Sí, micrófono, Benjamín? sí, sí, claro. Un saludo a compatriotas migrantes en España y gracias por ese eco de solidaridad. Creo que un mecanismo podría ser que pueden seguir las luchas en el día a día en la página web, perdón, en la página Facebook del Frente. Creo que les podemos pasar, Cisa, la dirección, ¿no? Y allí, y también a través de ese podrían interactuar con nosotros ya en acciones concretas en las que nos toca enfrentar ya en el día a día. Ujú. Así es. Nuestra página en Facebook estamos como Frente Nacional Antiminero. En Facebook, en Instagram, ahí tenemos interacción directa con quienes quieren o deseen escribirnos y también a través de la página web Frente Nacional Antiminero, que hoy se hizo el lanzamiento oficial de la misma. Bueno, vamos a dar paso al compañero Dani Gaita. Por favor, si puedes presentarte, a qué medio de comunicación representas. Bienvenido. Muy buenos días, estimados colegas periodistas que se encuentran tras las pantallas. Les saludamos, mi nombre es Dani, soy periodista del medio digital Infórmate Pueblo, quien estamos llevando también una jornada de retransmisión de la rueda de prensa que ustedes han convocado. Y mi pregunta es referente, desde que ha llegado la actividad minera a Ecuador, ha habido un sinnúmero de estragos en contra del pueblo ecuatoriano, ¿no? Podemos recordar como en la provincia de Bolívar también la persecución, así como también en la provincia de Cotopaxi, en el sector de Palo Quemado, y así en algunas provincias. Y quiero remitirme a un caso reciente de que se ha suscitado en la Amazonía, en el sur de la Amazonía, específicamente en la provincia de Zamora Chinchipe, donde la semana pasada, específicamente el 22 de febrero, se registró una persecución y se visualizó también
por redes sociales y colegas de medios de comunicación sobre la detención de la familia Tendenza. Sí, específicamente son familiares de José Tendenza, quien fue asesinado en el año 2014 por ser defensor de la naturaleza y estar en contra de las actividades mineras. Esto quiero consultarles desde el Frente Nacional Antiminero, ¿cuál ha sido estas actividades, este apoyo que han venido dando, sobre todo a los defensores y defensoras que están siendo criminalizados y siendo perseguidos ahora en este tiempo por el actual régimen de gobierno? Muy bien, Dani, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, en la zona de Tundaime del río Kim es una de las zonas de sacrificio del proyecto minero megalómano del Estado ecuatoriano, específicamente por la operación de la empresa CDC Tongwan, un consorcio chino que opera el primer proyecto de mina a cielo abierto en la zona de Tundaime. Y efectivamente, este proyecto está generando un conjunto enorme de despojo, un conjunto enorme de escombros y de destrucción. Uno de los afectados desde la época de la exploración fue precisamente la familia Tendetza. A José Tendetza lo asesinaron en el contexto de su lucha por la defensa de su territorio. Y la familia Tendetza en general ha sido una de las afectadas, al igual que Yanuakim, la comunidad Yanuakim, Churubia, y hemos estado pues cercanos a Carlos en este último tramo que fue perseguido por los guardias privados de la empresa EXA y por el Ejército Nacional. Él estaba operando en el contexto, diríamos, de quiebre de sus fuentes de vida, sosteniéndose eventualmente con alguna actividad minera artesanal en su territorio y fue efectivamente perseguido y luego encarcelado. Hemos estado muy cerca de él, pudimos apoyarle a través de el apoyo solidario de algunos abogados y eso permitió que saliera libre él y 3 miembros más de su familia en el proceso de flagrancia. Ahora el proceso continúa, el proceso judicial continúa y esperamos pues seguir contando con la solidaridad del pueblo ecuatoriano que mira cómo efectivamente, aún antes de que efectivamente ya pase esta ley, cómo el ejército está sirviendo como guardia privado de la empresa china megaminera, que está generando despojo, que está generando contaminación abismal en el río Kim, del cual ya no se puede alimentar la familia Tendetza, ni las familias de Churubia, ni las familias de Yanuakim, ni las familias de Etza. Y entonces esto efectivamente nos preocupa mucho porque el ejército está sirviendo a los intereses privados de una gran corporación minera. Estamos con Carlos Tendetza y con Alicia Machendo permanentemente en contacto y pedimos la solidaridad de todo el pueblo ecuatoriano para que estos afectados por la megaminería puedan efectivamente salir de esta situación crítica en la que se encuentran. Muy bien, muchas gracias, Luis. Vamos a dar paso ya a las dos últimas intervenciones. El compañero Marlon Quisintuña, por favor, Marlon, ¿desde dónde nos escuchas y a qué medio de comunicación representas? Buenos días. Marlon, si puedes activar tu micro, por favor. Buenos días, por favor, denme un momentito, tenga la bondad si puede intervenir alguien más. Claro que sí. Andy Rodríguez también nos pidió intervenir, entonces te escuchamos, Andy. ¿A qué medio de comunicación representas? Bienvenido, buenos días. Muy buenas, soy Cintia. Era para añadir un poco a la respuesta del compañero, bueno, a la pregunta del compañero anterior sobre la forma de apoyar desde el extranjero. Existe una red migrante ecuatoriana en Europa y Londres que ha venido apoyando a los procesos que se han venido dando en la última época, como por ejemplo el paro nacional, campaña del no, y poco a poco se está consolidando, ¿no? Y obviamente desde la mirada crítica, ecologista, sí es interesante seguir articulándonos para poder apoyarnos en los futuros procesos.
Entonces, le animo al compañero o a los migrantes que estén presentes a seguir en Instagram red migrante _s. Ahí lo van a encontrar con una huipala en la foto de perfil y por favor igual, o sea, escribirnos si desean participar activamente o hay alguna forma de organizarnos mejor. Yupaychani. Bien, gracias, Cintia. Solamente recordarles que igual pueden contactarse con nosotros, como les decíamos, el Frente Nacional Antiminero a través de la página de Facebook y también al correo electrónico fnantiminero@gmail.com. Ahora estamos listos, Marlon. Te escuchamos. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, muy buenos días con todos. Por favor, les saludo desde Ambato con el canal Código Abierto Ecuador. Y bueno, mi pregunta más se centra en la seguridad. Bueno, si bien se sabe que la presencia de los GAO armados en territorios mineros, ¿cómo el Frente Nacional Antiminero descarta totalmente cualquier forma de autodefensa armada y exige al Estado que garantice esta seguridad? ¿Cómo el Frente Nacional Antiminero no se ha, de pronto, ha tratado de armar autodefensas o este tipo de autodefensas son insuficientes ante el Estado y también ante los grupos armados organizados? Muy bien, muchas gracias, Marlon. Compañeros, compañeras. Patricio, Benjamín, Luis. Muy bien, Luis. ¿Puedes activar tu micrófono? Gracias por la pregunta. En primer lugar, habría que decir que los procesos de resistencia en el país contra la megaminería y contra la minería ilegal han sido pacíficos, han sido procesos de organización territorial, han sido procesos que han permitido la defensa del territorio a través de la organización territorial. Eh, Efectivamente, en muchos momentos ha habido confrontación directa con las Fuerzas Armadas y efectivamente nuestra lucha ha sido en el uso legítimo de nuestros derechos. Eso ha ocurrido en todo, a lo largo y ancho del país. Desde INTAG recordamos, por ejemplo, las acciones valerosas de resistencia contra Arsenal Cooper, que enfrentó precisamente a grupos privados armados de la empresa en ese entonces, Arsenal Cooper. Y así ha ocurrido a lo largo y ancho del país. En Fierro Urco, la resistencia activa de comuneros de Gualel, comuneros de Saraguro, comuneros en la Estrella Hídrica del Sur, han permitido que precisamente las guardias privadas no ingresen acompañadas del ejército para instalar ahí un campamento. Y esas acciones, ese repertorio de luchas ha sido efectiva en gran parte del país. Sin embargo, han recibido estos procesos de criminalización. Ahora bien, la minería no regularizada está progresivamente siendo tomada por grupos delincuenciales organizados. Pasa eso, por ejemplo, en Ponce Enríquez, pasa eso, por ejemplo, en Zig, pasa, por ejemplo, eso en otras zonas. Donde efectivamente la resistencia civil ha sido insuficiente y en muchos casos, como por ejemplo en Buenos Aires, se tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas para evitar que sobre la base de una concesión ya establecida de Hanring, a la cual le dieron dura batalla, se estableciera la pequeña minería esta desregularizada. Y entonces en algunos casos ha actuado efectivamente en coordinación el ejército, pero el ejército, dictado por la política guerrerista del gobierno de Noboa, ha utilizado en lugar de cercar, de evitar que haya un flujo, suministro de combustible y de insumos para la actividad minera desde la compra de maquinaria, ¿no? Ha utilizado la estrategia de la guerra, ¿no? Bombardeando a campamentos de esta minería ilegal, generando más bien escombros de maquinaria en zonas de extrema fragilidad, como ocurrió en la misma
zona de Siksi. Entonces no avalamos tampoco ese tipo de intervención. Y con respecto a la seguridad interna de las comunidades, nosotros estamos definitivamente desplegando todos unos ejercicios de defensa territorial, de guardias indígenas, de guardias comunitarias, y esas guardias comunitarias lo que hacen es vigilancia permanente en el territorio para que efectivamente no ingrese algún tipo de actividad ilícita, ya sea la legal reglamentada o la no reglamentada. Eso es lo que puedo decirle, pero sí es una situación muy grave lo que está ocurriendo, sobre todo la estigmatización por parte del gobierno nacional, ¿no? Toda minería ahorita está siendo perseguida como si fueran grupos delincuenciales organizados y no es así. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el compañero Tendetza refleja justamente esa complejidad donde el compañero y su familia en un contexto de asedio completo ha hecho actividad minera artesanal con muy pocos una inversión muy baja, con muy poco impacto, y a pesar de ello ha sido apresado con su familia. Entonces ahí es donde vemos, ahí no hay grupos delincuenciales, ahí es población ancestral que ha vivido toda su vida en Tundaime, que ha hecho de vez en cuando algún tipo de minería artesanal, pero ahora es criminalizada de esta manera violenta por el Estado, ¿no? Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Y vamos a ya dar por concluido esta intervención, esta rueda de prensa, más no nuestra lucha y nuestra vigilancia. Estamos seguros que este espacio de diálogo abierto que hemos compartido hoy con todos ustedes contribuirá también a romper la narrativa oficial que etiqueta a los defensores y defensoras como terroristas, para visibilizarlos como lo que son, defensores y guardianes del agua, la vida y la naturaleza. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, que estamos como Frente Nacional Antiminero. También pueden comunicarse con nosotros a través de la página web frenteantiminero.com, y también les invitamos a interactuar con nosotros no solamente en la página web, sino también por correo electrónico, página web, y a la ciudadanía les pedimos que se apropien de la consigna "Sin defensores no hay derechos", para que no demos la espalda a quienes en las montañas y los páramos están cuidando el agua que llega a nuestras mesas. Agradecemos también a los periodistas, a los medios de comunicación por su cobertura, por haber atendido el llamado del Frente Nacional Antiminero el día de hoy, y a las comunidades, mil gracias por su resistencia digna. Los territorios vivos no se venden, se defienden. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, compañeros, compañeras, muy buenos días.